Bueno, nos toca ahora hablar de la evaluación del abdomen agudo de origen pelviano. Vamos a hablar prácticamente de las pacientes ginecológicas, no vamos a hablar de las pacientes embarazadas en este caso. Y acá tenemos el diagnóstico diferencial, porque cuando uno habla de abdomen agudo, bueno, la verdad es que lo que puede suceder dentro del abdomen es bastante amplio. Pero hablando puntualmente de la pelvis, tenemos dolores de origen gastrointestinal, los dolores urológicos, los musculoesqueléticos, los propios ginecológicos, los vasculares, neurológicos y otros. Es decir, vamos a ir hablando un poco de la diferenciación del dolor de aparición a nivel pelviano. Y las causas más frecuentes, claro, uno siempre piensa en lo ginecológico, pero no es lo único. De esto tenemos que hablar de enfermedad pelviana inflamatoria, de los quistes hemorrágicos, los quistes rotos, o la torsión de ovario y o trompa, de la degeneración de los miomas y o torsión de miomas pediculados, la presencia de endometriosis o ruptura de un endometrioma, la endometritis, los dolores menstruales, la hiperestimulación ovárica, que lo ponemos en signo de preguntas porque los tratamientos actuales han disminuido en gran medida, y las metorragias del primer trimestre, incluidos también todos los rangos de abortos, embarazo ectópico o abortos infectados. De las no ginecológicas más frecuentes, bueno, tenemos la apendicitis, diverticulitis, cistitis, cálculos de tracto urinario, infecciones urinarias, trauma abdominal, etc. Y para eso tenemos que diferenciar los dolores, porque el origen del dolor no siempre es el mismo. Una cosa es el dolor visceral, que es aquel dolor que tiene receptores localizados en la serosa del mesenterio y en las vísceras huecas. Ahí incluimos vagina, útero, uréter, vejiga, colon, trompas, ovarios, uretra, vasos y linfáticos asociados. Por ejemplo, de esto, distensiones de vísceras, espasmos de fibras musculares intestinales, inflamaciones o infecciones, isquemia, hemorragias o tumores. Es una localización dificultosa porque tiene una baja cantidad de receptores nociceptivos o el dolor referido por compartir vías de dolor con otras localizaciones y que no es muy marcado. Tenemos un dolor visceral real, que es profundo, vago, poco definido, referido a la región periumbilical o acompañado de efectos vagales. Las enfermedades de las vísceras tienden a mostrar dolor en las etapas tempranas y son difíciles de diagnosticar. Luego tenemos dolor referido que no tiene la hiperalgesia, es decir, duele en la región visceral, pero no se incrementa el examen al estimular la zona. Y tenemos dolores referidos con hiperalgesia, duele en la región visceral, con hiperalgesia referida, tendencia a crecer en la zona visceral y contractura muscular frecuente en la región del dolor. El dolor somático es aquel que, por ejemplo, tenemos en los músculos de la pared abdominopelviana, las fascias, el peritoneo parietal, el tejido celular subcutáneo y el sistema musculoesquelético, contracturas, hernias, hematomas, distensión, lesión muscular, inflamación o trauma. Y están frecuentemente referidos a la inflamación peritoneal, el dolor es bien definido y empeora con maniobras al examen físico. El paciente con la peritonitis permanece quieto en su cama, evitando los movimientos. La intensidad del dolor peritoneal va a variar según el material que esté expuesto. No es lo mismo la sangre que una peritonitis infecciosa, que materia fecal. Y por otro lado también tenemos el dolor neurogénico, que es la injuria sobre los nervios sensitivos que pueden suponer un dolor a nivel abdominal. Entre estos puede estar las artritis, el zóster, las hernias de disco, sífilis avanzada, diabetes, esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces acá tenemos una clasificación de las causas del dolor abdominal, por ejemplo, los viscerales, obstrucciones del intestino delgado o el colon, obstrucción de la vía biliar, obstrucción del uréter, distensiones de vísceras, dolores referidos, desde una neumonía del tórax, etc. Que lo tiene acá en un cuadro para ir viendo. Es muy importante la evaluación y la anamnesis que vamos a hacer en estos pacientes. Por ejemplo, la localización. ¿Dónde se inicia y hacia dónde se irradia? Si el inicio fue en algún lugar y cambió la localización actualmente. ¿Cómo se inició el dolor? La duración y la circunstancia. ¿En qué circunstancias comenzó el dolor? ¿Cuál es la historia que tiene esta paciente previo al dolor? ¿Lo tiene de antes? ¿Sabe de alguna patología que tiene? ¿No lo tenía? Los antecedentes ginecológicos, fecha de última menstruación, antecedentes de enfermedad pelviana inflamatoria, de flujo, qué método anticonceptivo utilizaba, cirugías previas como una referencia de la paciente. Y el examen físico, vamos a tomar signos vitales, una evaluación abdominal para observar la presencia de distensión, la presencia de masas, eritemas superficiales, la presencia de hernias, etc. Una palpación superficial para ver la contractura de la pared abdominal y profunda con descompresión. Y ginecológicamente, fundamental para descartar las causas ginecológicas o confirmarlas,
la presencia de flujo o genitorragia, el tamaño uterino, la forma que tienen los anexos o si duelen los anexos al tratarlos, la presencia de signo de Frenkel, positivo o negativo, la movilización del cuello uterino. Entonces vamos a determinar que la localización de algunos de los dolores de causas comunes, los tenemos también aquí. Dolor periumbilical, todas las enfermedades en sus primeras etapas pueden generar un dolor periumbilical, como los traumas abdominales, las hernias, obstrucciones del intestino, más difusos, como la enfermedad pelviana inflamatoria, esos dolores sordos que no tienen un inicio muy marcado, que llevan algunos días, la endometriosis, que la paciente sabe, la historia de dismenorrea, dolor muscular, obstrucción del intestino. En lo que tiene que ver con el cuadrante inferior izquierdo, tenemos las torsiones de anexo, dolor insoportable, en la paciente a veces inclusive de tipo cólico, la constipación, la enfermedad de Crohn, diverticulitis, embarazo ectópico, la endometriosis, la inflamación o perforación por cáncer de colon, síndrome de intestino de colon irritable, rotura de quistes ováricos, la pielonefritis, etc. Y del lado derecho, apendicitis, embarazo ectópico también, torsiones de anexo, quistes de ovario, endometriosis, pielonefritis, diverticulitis de Meckel, enteritis regional, salpingitis. Y ya suprapúbico, la obstrucción de la vía urinaria, cistitis más de vía urinaria, lo suprapúbico, y a nivel lumbar, la obstrucción colónica, la pielonefritis, los cálculos urinarios, y en el flanco, cálculos urinarios. Así que van a ver que van a aparecer patologías repetidas con dolores referidos a distintas localizaciones en el abdomen. Es fundamental frente a una paciente que viene con un dolor abdominal los exámenes complementarios. Y algo que parece repetido, pero que uno sugiere como ginecólogo que hagan, se le pide a todas las pacientes 3 cosas. Una subunidad beta, para confirmar el embarazo, porque cambia completamente lo que vamos a tener como diagnóstico, hemograma y análisis de orina. Con esto tenemos armado el laboratorio inicial de una paciente con dolor abdominal, sobre todo lo que son los dolores pelvianos. Si uno puede luego, en las imágenes, tener una ecografía, tomografía o resonancia magnética, si el diagnóstico no es concluyente. Pero sobre todo esto, quizás ya con el examen físico y con los primeros análisis uno empieza a tener una orientación, sobre todo si es ginecológico o no, y obviamente descartar el embarazo. Y eventualmente, teniendo los diagnósticos o si tiene alguna dificultad, una laparoscopia diagnóstica o terapéutica, si uno no define el diagnóstico y si puede estar comprometido algún órgano, como una torsión de ovario, trompo, una apendicitis, una enfermedad pelviana inflamatoria. Cuando uno tiene por ecografía, más difícil desde el punto de vista clínico, pero sobre todo con ecografía, ¿cómo evaluar las masas anexiales? Bueno, en este caso vamos a tomar en cuenta la historia clínica de la paciente y los métodos diagnósticos que vamos a tener, que lo vamos a diferenciar en sensibilidad y especificidad para definir malignidad, sobre todo. Primero, el examen bimanual de esa paciente, que la sensibilidad es baja, porque uno no siempre puede determinar el examen bimanual una masa anexial, pero de determinarlo la especificidad es bastante alta, es decir, uno tacta una masa anexial y sabe que algo hay ahí. El ultrasonido obviamente es mucho más evidente, porque va a haber directo. La resonancia magnética, la tomografía, similares con respecto a la sensibilidad y especificidad. Y luego, más raro, pedir un scan tomográfico, un CA125, que es marcador de endometriosis o marcador de malignidad en algunos casos, que también no lo vamos a pedir obviamente por guardia, pero bueno, para tener en cuenta que dentro del diagnóstico está pedido. La historia clínica obviamente no es lo mismo, las pacientes que están en edad fértil que las que no están, los diagnósticos que vamos a tener o que lo que vamos a suponer son distintos. Con respecto al dolor, en la paciente ginecológica, muy importante ver el momento del ciclo, porque si uno supone que ocurre en la mitad del ciclo menstrual, podríamos suponer, y de aparición aguda, que lo que está doliendo es un quiste folicular, un cuerpo lúteo hemorrágico posovulatorio. Si el dolor es posterior al coito, también podríamos suponer que hay una rotura en quiste, sobre todo si es de aparición aguda. Que si tiene antecedentes de dispareunia o dismenorrea, pensar que podría tener antecedentes de endometriosis, sobre todo aquella paciente que tiene un antecedente de dolor menstrual muy importante. Si el comienzo es súbito, con náuseas y vómitos, pensar que a lo que uno sugería un quiste folicular, pero sobre todo si con náuseas y vómitos, pensar que puede haber una torsión de ovario, que puede haber una degeneración de un mioma pediculado, la complicación de un quiste ovárico ya conocido, un blastoma ovárico conocido, que la aparición de dolor y fiebre, en lo que respecta a lo inflamatorio ginecológico, pensar en enfermedad pelviana inflamatoria, o cercano a esto, apendicitis o diverticulitis.
Y que el dolor crónico, uno podría hablar más de tumoración ovárica, miomatosis o endometriosis misma, endometriosis avanzada. Y en la paciente en atraso menstrual, sobre todo andar pensando en lo que es todo el espectro de metrorragias de primera mitad, desde lo que son las amenazas de aborto hasta lo que es el embarazo ectópico, etc. Con respecto a la intervención versus el tratamiento expectante, el manejo obviamente se va a bajar los síntomas en la edad que tenga la paciente, no es lo mismo la paciente menopáusica o la paciente en edad fértil que estamos diciendo, los antecedentes personales o familiares de cáncer, y los hallazgos ecográficos que vayamos a ver en el laboratorio. Es decir, nadie va a tratar de intervenir en una paciente en forma muy aguda si lo que estamos viendo con masa anexial supone una malignidad, se va a organizar muy bien en esta paciente. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? Si hay riesgos de malignidad, vamos a tratar de programar la intervención. Si lo que uno supone que es el riesgo de rotura de masa anexial, por ejemplo, quistes mayores o iguales a 8 centímetros, tenemos que intervenir, programarlo. Si hay riesgo de torsión anexial, si el dolor persiste o empeora, si hay signos de compresión, y pensar en un quiste que se pudiera completar, una masa anexial que uno está diagnosticando, en los beneficios a futuro con la cirugía por la fertilidad de la madre o de la persona. Vamos a hablar puntualmente de la enfermedad pelviana inflamatoria, que es de difícil diagnóstico porque en realidad tiene criterios diagnósticos. Y es ese cuadro de la paciente embarazada que uno lo tiene que suponer y que lo va a tener que medicar. Y es uno de estos dolores que son crónicos, que no aparecen en forma aguda. La paciente viene quizás de varias consultas, ha sido medicada en algún por flujo, hasta inclusive por infección urinaria, y no resuelve. Vamos a ver esto. Esto es lo que estábamos hablando recién. Hasta el 60% de algunas enfermedades pelvianas inflamatorias no las son tratadas. ¿Por qué? Porque son subclínicas, no tienen grandes manifestaciones. Las que tienen las manifestaciones muy marcadas, las severas, son solo el 4%. Y las que podemos suponer, junto con las severas, son el 40%. Así que no todas son muy marcadas como para decir, bueno, tengo claramente que es una enfermedad pelviana inflamatoria, la estoy medicando. Fíjense que versus otras patologías, como una salpingitis, hallazgos normales, quistes de ovario, embarazo ectópico, apendicitis, endometriosis, lo que uno tiene como confirmación no siempre es tan claro en lo que es la enfermedad pelviana inflamatoria. Y acá tenemos por qué no es tan simple. No tiene algo puntual. Uno tiene que sumar diagnósticos para tener el criterio de la enfermedad pelviana inflamatoria. Obviamente que el primer signo que vamos a tener es el dolor a la palpación de los úteros o los anexos, o el desplazamiento hacia los costados del cuello uterino, que es el signo de Frenkel. Esto es lo primero que uno le va a hacer suponer a una paciente con un dolor crónico, o una dispareunia, dolor al tener relaciones, no relacionado con la fecha del ciclo, que no está muy marcado a nivel abdominal. Esto es lo primero que uno va a suponer en las pacientes de este tipo. ¿Qué se le puede agregar como criterios adicionales? Bueno, obviamente fiebre, esto ya estaría agregándole un dato bastante importante. La secreción purulenta o flujo purulento, anormal, por cuello uterino-vagina, ese flujo maloliente. Si uno hace un extendido, la presencia de leucocitos en las secreciones vaginales. Una electrosedimentación, una proteína C reactiva que no son muy específicas. Y si uno corrobora por estudios de laboratorio la infección cerebrocutanea por gonococo o clamidia. Pero que esto es más tardío. Uno va a tener al paciente a la guardia y quizás lo primero que tenga es el dolor y quizás la fiebre y el flujo de lo que puede referir. Por eso no es tan simple. Ahora, más específico, para diagnosticar, bueno, cuando uno tiene al paciente una biopsia de material endometrial y confirma la endometritis, esto va a llegar tarde, no va a llegar en el momento, pero sí puede tener la ecografía, donde le van a informar que podría haber presencia de hidrosalpinx o líquido a nivel de las trompas, líquido libre o inclusive alguna masa anexial, y cuando uno tiene el criterio definido y relaciona la paroscopía, diagnostica confirmar la presencia de la enfermedad pelviana inflamatoria por la paroscopía. Cuando uno interna a una enfermedad pelviana inflamatoria, cuando no tiene un diagnóstico muy claro, cuando no tiene respuesta a tratamiento oral, es decir, que una paciente que o no solo no quiso tomar por vía oral, por una intolerancia, o no lo quiso realizar tratamiento vía oral, o no está respondiendo. La enfermedad severa, paciente con fiebre, leucocitosis, signos de infección más avanzada, un absceso tubo-ovárico, y la paciente en que confirmamos un embarazo, que es raro, pero que puede estar asociado al comienzo a una enfermedad pelviana inflamatoria en las primeras etapas del embarazo en estas pacientes. Este es un esquema de lo que uno podría dar en las pacientes hospitalizadas.
utilizar clindamicina, gentamicina, metronidazol, es el esquema inicial, y un mantenimiento posterior, una vez que tengamos, digamos, de 24 a 48 horas de mejoría clínica, con clindamicina, doxiciclina, metronidazol. Este es un esquema que tiene un nivel de evidencia 1A, es lo más simple. Y si no, se extracciona metronidazol, es más doxiciclina, también es un buen esquema, con un mantenimiento posterior con doxiciclina, metronidazol. Acá tenemos 3 esquemas que son buenos: ampicilina, sulbactam y doxiciclina, luego con mantenimiento con doxiciclina y con ampicilina, sulbactam o amoxicilina, clavulánico hasta completar 14 días. Los 3 son buenos esquemas. Verán que no acá hay fluoroquinolonas, que no hay quinolonas en realidad, porque los esquemas con quinolonas que uno solía utilizar se utilizan en países donde uno sabe que la incidencia de gonococo es baja, y nosotros acá en la Argentina no tenemos datos y probablemente sea más alto la incidencia de gonococo, con lo cual no se utiliza estos para mantenimiento o mismo, como vamos a ver ahora, los tratamientos ambulatorios. Los tratamientos de pacientes ambulatorios es aquella que uno puede manejar ambulatorias, esas enfermedades inflamatorias leves. Se le puede hacer una dosis única de ceftriaxona, lo van a ver acá en monodosis, con doxiciclina y metronidazol bioral por 10 a 14 días, o ampicilina, sulbactam, 1 gramo cada 12 horas, bioral, y doxiciclina, 100 miligramos. La doxiciclina puede ser reemplazada por acitromicina y ceftriaxona. Y si no, acitromicina, metronidazol, quizás como tercera opción. Pero van a ver que casi todo, siempre utilizamos, aunque sea una dosis de ceftriaxona. La idea es cubrir estos gérmenes que son múltiples, pero sobre todo el gonococo y la clamidia, que son los que tenemos que cubrir. Así que con esto terminamos. Bastante simple para ver la paciente ginecológica con su dolor abdominal.